Vamos a dar, vamos a dar inicio a la reunión, por favor, para no tener cruces con la federación. Vamos a comenzar con la invocación de Annie Besant, precisamente. Le ruego a nuestra hermana María Luisa Cabrera, nuestra agente presidencial, que ella la lea. Gracias, Hugo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Paz, paz, paz. Gracias, María Luisa. El tema de la reunión de domingo de hoy es el legado de Annie Besant a cargo de la rama Loto Blanco. Es un personaje muy grande, tan grande como la señora Blavatsky, y es un homenaje que deseábamos hacerle hace mucho tiempo. Voy a comenzar con esta sección que he titulado Annie, hija, esposa y madre. Annie Wood nació en Londres el 1 de octubre de 1847 en una familia acomodada. Su padre, el médico William Barton Wood, hombre muy distinguido, murió cuando ella era muy pequeña. Cuando cumplió 12 años, su madre, Emily Roch Morris, la mandó a Londres a casa de la señora Marriott. A los 16 años, Annie volvió al campo junto a su madre, donde transcurrieron los días tranquilamente, hasta que un día un joven ministro de la iglesia anglicana, el reverendo Frank Besant, la conoció y le propuso matrimonio. Tuvo la aprobación de su madre y se casó apenas cumplidos los 20 años, sin mayor conocimiento de lo que era el matrimonio. Un día en que la iglesia estaba desocupada, tuvo el impulso de dar un sermón inspirador como lo sentía en lo más profundo de su corazón. Se sorprendió de la facilidad con la que le surgían las palabras y las frases y las ideas en forma cadenciosa e iluminadora. No sabía que poseía esa cualidad innata para la oratoria que la haría famosa en años venideros. Pero pronto los esposos empezaron a quejarse amargamente uno de otro. No obstante, de esta triste unión nacieron sucesivamente dos hijos, Arthur y Mabel. En 1870, Annie estuvo al borde de la muerte a causa de una enfermedad que fue denominada fiebre cerebral. Curó milagrosamente, pero se temió que perdiese la razón. Después de esta dura prueba, su carácter y su mentalidad evolucionaron rápidamente. Su sensibilidad se extremó en gran manera. Una noche de verano de 1871, después de una escena muy amarga con su marido, se sintió tan desesperada que intentó suicidarse con el cloroformo recetado para su hija que padecía tos ferina. En ese momento pasó algo extraordinario. Oyó claramente las palabras dulcemente pronunciadas por la voz de un hombre invisible que le decía: «Oh cobarde, cobarde que aspiraste al martirio y no puedes soportar unos años de dolor. Deja, deja, no eres capaz de soportar ni una pequeña contrariedad. Tú, que soñabas luchar contra la injusticia». Impresionada por este hecho, abandonó su funesto proyecto y decidió consagrarse a sus hijos. Suponemos que este hombre invisible era el maestro Kutumbis. Vamos a ver ahora a Annie la rebelde. Movida por una rebelión interna contra el destino, rompió con la iglesia y se
y se convirtió en las ideas materialistas y anticlericales que tanta curiosidad y simpatía despertaban en los medios intelectuales ingleses avanzados. Llegó a un acuerdo con el reverendo Besant para separarse amigablemente. Cogió el chico a su padre y ella marchó a vivir con la niña a casa de su madre. Con los años, la fortuna de su madre no había aumentado, más bien todo lo contrario. Annie se vio obligada a trabajar. Escribió varios cuentos que presentó a un semanario, el cual aceptó publicarlos a cambio de una retribución apreciable. Más tarde, este periódico le ofreció una colocación regular y se fue a Londres con su hija. La señora Wood la siguió a pesar de sus trabajos literarios. Fue un periodo difícil y a menudo se privó de comer por falta de medios suficientes. Lo que sucedía era que en aquellas épocas la esposa no podía cobrar, tenía que ser el marido el que cobrara. O sea, de todos los trabajos que hacía en periódicos y folletos a nivel Sanz, cobraba su marido, el reverendo Besant, a pesar de que estaban separados. Y era él el que disponía del dinero. Lanzó entonces una especie de desafío a la sociedad. Empezó a publicar unos panfletos tan ácidos y tan bien redactados que llamaron la atención del público. Obtuvo las simpatías de los librepensadores y de los masones. Conoció a Charles Bradlaugh, que era un temible hombre político, un periodista despiadado, campeón del ateísmo y del socialismo romántico. Se unieron para trabajar en común en la reforma de la humanidad. Annie Besant empezó por descubrir el valor filosófico y moral del control de la natalidad. Se hizo apóstol de esta teoría y la predicó afirmando que era susceptible de salvar a la especie humana. Fue a contracorriente y con posiciones de vanguardia, pues estas ideas iban contra las concepciones políticas y sociales de aquel tiempo. Sin embargo, tuvo que renegar de sus opiniones y parar la venta del folleto que había publicado sobre este tema, pues incluso sus amigos condenaron aquellas ideas tan insólitas y subversivas. Se lanzó entonces a la acción social. Fue más lejos que Charles Bradlaugh y militó con un sorprendente fervor en pro de un socialismo materialista. En el marco de la labor social que quería llevar a cabo, abrazó la causa de la liberación de la mujer. Annie Besant desató una vigorosa campaña para denunciar los abusos en la desigualdad de los sexos y obtuvo tanta resonancia que en 1877 se pudo crear en Londres la llamada Liga Malthusiana, destinada a luchar por el control voluntario de nacimientos y la liberación de la mujer. Fue a partir de este momento que empezó a hablar en público y a tomar conciencia de su poder sobre las masas. Sus primeros discursos trataron sobre la emancipación de las mujeres. Estas actividades de Annie Besant estaban muy mal consideradas por los medios burgueses de Londres. En junio de 1878, a petición de su esposo, el reverendo Frank Besant, le fue retirada la custodia de la niña. La justicia decidió que era conveniente quitar a una atea el cuidado del alma inmortal de la niña. Annie se vio cruelmente afectada y se refugió aún más en los estudios. En Inglaterra, hasta 1878, las mujeres no tenían derecho a presentarse a exámenes universitarios. En esta fecha, las feministas obtuvieron la supresión de estas restricciones. Annie Besant aprovechó inmediatamente las posibilidades que se le ofrecían y a partir de 1880 se presentó a una serie de exámenes que aprobó con brillantez. De este modo obtuvo certificados de primera clase de la enseñanza superior en varias disciplinas: química inorgánica, fisiología animal, matemáticas superiores, biología general, botánica, acústica, electricidad, magnetismo y mecánica. Vean ustedes cuántas materias, cuántas ramas aprendió Annie Besant. Durante 8 años impartió enseñanzas como catedrática en el Hall de las Ciencias de Londres, obteniendo grandes éxitos y mayor celebridad. Pero también estuvo en todas las manifestaciones. Fue secretaria permanente de un sindicato de trabajadoras llamado la Unión de las Cerilleras, a las que varias veces condujo a asaltar los despachos de la compañía. En 1888 hizo una importante contribución para las relaciones industriales con su acción a favor de los trabajadores, en su mayoría mujeres,
en compañías fabricantes de fósforos. Annie había publicado un artículo titulado Esclavitud Blanca en Londres, donde denunciaba todo lo anterior y mucho más. Daños en los dientes por el trabajo, sinusitis. Annie organizó una huelga general, lo cual en ese entonces era algo inusitado. Las fábricas se paralizaron y los empresarios tuvieron que pactar nuevas condiciones con los trabajadores. El éxito de Annie Besant fue total. Este evento fue un precedente para futuras relaciones en las generaciones futuras. Annie creó el primer sindicato de mujeres a nivel mundial. Annie no estaba satisfecha con los métodos para aliviar y remediar las condiciones de los pobres. Ciertamente la comprensión sobre el cambio social fue un cambio en ella misma. No aceptaba que personas como ella tuvieran todo lo que necesitaban y otros no tuvieran nada. Buscaba una unidad que sea más profunda que las teorías especulativas que dividen. No obstante, sus actividades no correspondían con su temperamento. Pronto consideró que perdía el tiempo intentando liberar a la humanidad por tales medios. Poco a poco se iba desanimando. Annie se desesperaba por encontrar para siempre una cura material a la pobreza y a la injusticia, o una voluntad común para establecer una buena sociedad. Escribió: la posición socialista es suficiente en el lado económico, pero ¿dónde obtener la inspiración, el motivo que lleve a la realización de la fraternidad del hombre? Nuestros esfuerzos para organizar bandas de trabajadores inegoístas han fallado. Ciertamente se ha hecho mucho, pero no es un movimiento real de autosacrificio devoto, en el cual los hombres trabajasen por la causa del amor y busquen dar y no tomar. ¿En dónde está el material para un orden social más noble? ¿En dónde las tajantes historias para la construcción del templo del hombre? Una gran desesperación me oprime. Busco un movimiento así y no lo encuentro. Buscó respuestas en la psicología de la época que estaba en sus inicios. Se daba cuenta de que su filosofía no era suficiente y que la meta y la vida no eran lo que ella había soñado. Viene ahora el 10 de mayo de 1889, que considero el día más importante de la vida de Annie Besant. Un día, durante una crisis depresiva, oyó una voz que le dijo: ¿estás dispuesta a darlo todo por amor a la verdad? A lo cual contestó sin reservas: sí, señor. Entonces oyó la respuesta: dentro de poco la conocerás. La voz le anunciaba grandes cambios. Pronto se presentaría una ocasión excepcional que no debía dejar pasar. Suponemos que esta voz correspondía, como en la ocasión anterior, al Mahatma Kutum. Efectivamente, muy pronto se produciría un acontecimiento que cambiaría totalmente su existencia. La Pall Mall Gazette le encargó redactar un análisis de la doctrina secreta de Elena Petrovna Blavatsky. La lectura de esta obra fue para Annie Besant una revelación. Quedó maravillada porque allí encontró lo que con tanto anhelo había estado buscando por años. Para ella era una clara revelación de los misterios que no había podido resolver. La lectura de la doctrina secreta cambió completamente su visión de la existencia. Comprendió por fin el verdadero sentido de su vida. Decidió conocer cuanto antes a la autora de la doctrina secreta. Como Elena Blavatsky residía entonces en Londres, la entrevista pudo realizarse muy fácilmente. Annie se sintió embriagada cuando escuchó a la gran señora. No encontró nada que decir. Tan grande era su emoción. Tenía entonces 42 años. Era el momento en que el informe de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, denunciando la impostura de Elena Blavatsky, causaba gran escándalo en Londres. Annie Besant se turbó. Iba a anular sus promesas y ponerse al remolque de la gente que murmuraba. La crisis moral que sufrió Annie Besant no duró mucho tiempo y en pocos días tomó partido. Decidió abandonar la acción social, romper con Charles Berlioz y consagrarse a la teosofía. El informe de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas acusaba a HPV de falsificación de los mensajes de los maestros en Adyar. Annie lo encontró calumnioso y lo rechazó en lo más profundo de su corazón.
Fue a las oficinas de la Sociedad Teosófica en Londres. Solicitó ingresar en calidad de miembro y recibió su diploma. Solicitó una cita con HPV con el anhelo de que fuera su maestra. Fue a la casa de Elena Petrovna, aquella mujer de misteriosos poderes, a decirle que a partir de ese momento se consideraba su hija. Dice Annie Besant en su autobiografía: al recibir mi diploma, acudí a Lansdowne Road, donde encontré sola a H.P. Blavatsky. Me acerqué a ella, me incliné y la besé sin decir palabra. ¿Ha ingresado en la sociedad?, me preguntó. Sí, respondí. ¿Ha leído el informe? Sí, respondí. ¿Y qué?, me preguntó. Caí de rodillas. Estreché sus manos entre las mías mirando fijamente sus ojos. Mi respuesta fue: ¿quiere usted aceptarme como discípula y otorgarme el honor de proclamarla mi maestro a la luz del mundo? Su austero semblante se dulcificó. Inusitadas lágrimas arrasaron sus ojos. Después, con dignidad más que regia, colocó su mano sobre mi cabeza y dijo: es usted una noble mujer. Que el maestro la bendiga. Desde aquel día, 10 de mayo de 1889, hasta la fecha, 2 años y 3 meses después que dejó su cuerpo, el 8 de mayo de 1891, nunca vaciló ni menguó la confianza que en ella deposité. Le otorgué mi fe por poderosa intuición y le fui fiel día tras día, viviendo a su lado en estrecha intimidad. De ella hablé con la reverencia del discípulo hacia un maestro que en nada le defrauda, con la afectuosa gratitud que en nuestra escuela es el natural galardón del que abre la verja y muestra el sendero. Veamos ahora a Annie la teósofa. Entonces la nueva teósofa empezó a tener visiones maravillosas. Los maestros que dominaban la vida de Elena Petrovna empezaron a iluminar la suya con regularidad. Llevada por una fuerza sobrenatural, o por lo menos así lo creía, se afirmó como una ardiente propagandista de la teosofía. Sus artículos y libros la dieron a conocer en el mundo entero y fue invitada por los principales centros de la sociedad teosófica. Su fama alcanzó e incluso sobrepasó la de la fundadora. Elena Blavatsky deseaba secretamente que la sociedad teosófica estuviese inspirada por una mujer capaz de sucederle en la dirección ideológica del movimiento. Intrigó hasta los últimos días de su vida para que Annie Besant asegurase su sucesión, ya que estaba persuadida de que ésta podría llevar a cabo la tarea de emancipación y fraternidad que tanto había soñado. Annie Besant, maravillada por los poderes de HPV, también había querido distinguirse por sus fuerzas ocultas. Se consideraba designada. La prueba más difícil consistió en introducir a Annie en los altos círculos muy aburguesados de la teosofía. Annie Besant, con su aspecto de muchacho, con el pelo corto, vestida de obrera, con un pañuelo rojo alrededor del cuello, causaba escándalo. El coronel Olcott, en su viaje a Londres en septiembre de 1889, exhortado por HPV, consiguió con grandes dificultades que el Consejo de Apelación de la Sociedad Teosófica admitiese a Annie Besant como miembro en su seno y figurase entre los más altos dignatarios de la teosofía internacional. Annie Besant se vio obligada, para adquirir un aire de respetabilidad, a abandonar su falda corta y sus blusas. Entonces todo el mundo pudo darse cuenta de que en realidad se trataba de una mujer muy hermosa. A partir de 1891, Annie Besant, que ya era miembro de la sección suprema de la Sociedad Teosófica, llamada sección esotérica, multiplicó sus giras de conferencias en las que obtuvo grandes éxitos. Resulta difícil imaginar actualmente en qué consistía la realidad de acción de los teosofistas. Podemos decir que sus esfuerzos, unidos a los de los diversos grupos espiritistas y masones durante los últimos años del siglo XIX, transformaron totalmente la situación religiosa, filosófica y moral en Inglaterra. Para confirmarlo, basta con una lectura de la prensa internacional de la época, donde se hablaba de la sociedad teosófica como hoy se habla de los grandes partidos políticos o de los poderosos sindicatos.
Así el discurso que Annie Besant pronunció el 30 de agosto de 1891 para anunciar que abandonaba la vía socialista y emprendía la vía teosófica a fin de librar un combate por la liberación de la humanidad, fue publicado por varios periódicos. En su autobiografía, después del capítulo titulado Socialismo, el siguiente capítulo se titula De la tormenta a la paz. Con esto hacía referencia a la paz que obtuvo de la teosofía. En 1888 se describía a sí misma como que estaba encaminándose hacia la teosofía, lo cual le proporcionaría el júbilo que necesitaba en su vida. Annie había hallado que el lado económico de la vida carecía de una dimensión espiritual, por lo que buscó una enseñanza basada en el amor. Esto lo encontró en la teosofía, por lo que se unió a la Sociedad Teosófica, un movimiento que la distanció de Charles Bradlaugh y otros antiguos compañeros de trabajo activistas. En 1891, habiendo recibido la llamada de la India, Annie Besant decidió marchar a este país. Se instaló en Benarés, donde halló una ayuda comprensiva y generosa por parte del poderoso Maharaja. Fundó el Colegio Hindú de Benarés, primer establecimiento escolar de la Sociedad Teosófica, cuya reputación se extendió rápidamente por toda la India. Annie Besant conquistó la amistad de todos los letrados y jefes religiosos del país. En la convención que se reunió en Adyar en 1894, Annie Besant pronunció 4 discursos sobre la construcción del universo. Recorrió todo el país yendo de ciudad en ciudad, donde acudían decenas de miles de personas para escucharla y aplaudirla. Realizó varios viajes a América, resultando cada uno de ellos un triunfo. Los periodistas seguían todos sus desplazamientos, daban cuenta de sus hechos y gestos. Annie Besant se convierte en presidente de la Sociedad Teosófica. A la muerte del coronel Olcott en 1907, la Sociedad Teosófica tuvo que buscarle un sucesor. El coronel Olcott, inspirado por los maestros, había designado a Annie Besant, pero esta era una candidata muy discutida, en especial en los medios brahmánicos que le reprochaban su total hostilidad al sistema de castas existente en la India y a la costumbre del matrimonio de niños. Consiguió finalmente salir elegida, pero con grandes dificultades. Su instalación a la cabeza de la Sociedad Teosófica ocasionó una profunda crisis y la institución perdió en muy poco tiempo casi un tercio de sus miembros. La Sociedad Teosófica de Estados Unidos también se separó en este momento cuando Annie Besant llegó a ser presidente. Sin embargo, el impulso de esta mujer era tal que un año más tarde la Sociedad Teosófica volvió a adquirir vigor gracias a nuevas adhesiones. Algunos años más tarde, Adyar había doblado en autoridad y poderío. Como nueva presidenta, continuó con ardor la obra de emancipación de los hindúes, pero contrariamente a Olcott y Blavatsky, súbditos norteamericanos, ella se esforzó durante su vida en obtener la evolución política de la India en el marco del Imperio inglés. Convirtió el Colegio de Benarés, que había creado no hacía mucho tiempo, en el núcleo de la futura Universidad Hindú. Creó también en Benarés la Escuela Central de Niñas Hindúes, la primera de su tipo, lo cual supuso una revolución. Estimaba que las ideas de la Sociedad Teosófica solo triunfarían a través de la educación popular. Instituyó así el Theosophical Educational Trust, que abrió numerosos establecimientos escolares reservados a los hindúes. Entre otros, el Colegio de Adyar, que rápidamente adquirió gran reputación. Su obra fue considerable. Se ha llegado a decir que Annie Besant fue la fundadora de la educación pública en la India. En la Universidad de Benarés, creada a iniciativa suya, recibió en justa recompensa sus esfuerzos y méritos el título de doctor honoris causa. Antes de la Primera Guerra Mundial, Annie Besant formó la Liga de los Hijos de la India, de la cual fue presidente. Los adeptos se comprometían bajo juramento a hacer de todos los hindúes sus propios hermanos, cualesquiera que fueran su casta y religión. Organizó con tanta eficacia y brillantez la Asociación de Boy Scouts de la India, que el Movimiento Internacional Scout la nombró comisario general honorario para la India. Cuando el terrorismo político empezó a causar estragos en la India, fundó la Home Rule League, destinada a extender el movimiento de liberación hindú. Sin embargo, en 1914 llevó a cabo una vigorosa campaña para que los hindúes se mostrasen leales hacia Inglaterra. Después de la guerra retornó al combate por la emancipación. El gobernador de Madrás la encarceló, pero tuvo que liberarla junto a su colega Arundel
ante la presión popular. Su vuelta a Adyar fue triunfal y se la trató como una diosa. Ninguna mujer, a juzgar por los testimonios de la época, había sido jamás tratada con tal apoteosis. A su paso, a medida que avanzaba, le lanzaban una lluvia de perlas finas, piedras preciosas y pétalos de rosas. Al año siguiente, el Congreso Nacional Hindú la designó su presidente. Fue la promoción política más espectacular obtenida jamás por una mujer en la India, considerando además que era una extranjera que lideraba un movimiento político nacionalista en un país de 400 millones de pobladores. Annie Besant transformó Adyar por completo. Compró vastos terrenos en los alrededores y edificó un enorme templo masónico. La Sociedad Teosófica en Adyar se convirtió en uno de los centros espirituales del mundo. La biblioteca formó un fondo bibliográfico con más de 50.000 volúmenes y 20.000 manuscritos valiosísimos, incluyendo la más rica colección de los Upanishads que existe en todo el mundo. A los 80 años, Annie Besant volvió a los viajes. Fue una de las primeras personas que se transportó por Europa en avión. Viajó de Praga a Múnich, de allí a Ginebra y luego a París y Londres. En todas partes dio conferencias y fue la oradora principal en mitines concurridísimos. Luego regresó a Adyar, donde pasó aún algunos años más, asistida por Leadbeater. En su cumpleaños 83, renovó su resolución, como siempre, de tratar pacientemente de poner a tono mi vida diaria en armonía cada vez mayor con ese divino maestro que vive dentro de mi corazón. Murió el 20 de septiembre de 1933. Su cuerpo fue cubierto con un sari blanco adornado con insignias masónicas y teosóficas. Fue envuelta en la bandera roja y verde de los budistas y expuesta a la veneración de la muchedumbre. Después de recibir la bendición de los representantes de las grandes religiones, fue escoltada hasta el templo masónico de Adyar, donde se le rindieron los honores correspondientes a los iniciados de su ilustre rama. Su cuerpo fue colocado sobre una pila de madera de sándalo y luego se le incineró. Las cenizas fueron recogidas amorosamente por sus fieles y transportadas a Benarés, donde fueron arrojadas a las aguas del río Ganges. Annie Wood Besant fue ensayista, escritora, oradora, periodista, editora, política, feminista, sufragista, activista por los derechos de las mujeres y activista por los derechos civiles, oradora, pedagoga, teósofa y filántropa británica, ferviente partidaria del autogobierno irlandés e indio. Annie Besant ha sido considerada una gran defensora de las libertades humanas, prolífica escritora, con más de 300 libros y folletos en su haber. Entre sus contribuciones cuentan las de ser una de las fundadoras de la Universidad Hindú de Benarés, la más grande de la India y del Asia en general. Durante 15 años, Annie Besant fue una defensora pública en Inglaterra del ateísmo y el materialismo científico. El objetivo de Annie era crear empleo, mejores condiciones de vida y una educación adecuada para los pobres. Hoy en día, en la actualidad, barrios, calles y avenidas en toda la India llevan el nombre de Annie Besant. Tanto le debemos a esta noble trabajadora de la teosofía. Su contribución quedará para siempre en el corazón agradecido de todos los estudiantes de teosofía del mundo, de todos los hombres y mujeres del mundo, pues trabajó no solo para la teosofía, sino para la humanidad en general. Muchas gracias, queridas hermanas, queridos hermanos. Les dejo la palabra a todos los que quieran hacer cualquier comentario o cualquier aporte. Sí, adelante, Milce, por favor. Para romper el hielo, ya que hace tanto calor acá, les mando un poquito de calor.
En realidad, qué ejemplo, ¿no? Para cada uno de nosotros, hombres y mujeres, donde a pesar de todas las dificultades, ella siempre luchó para el bien de todos, no solamente se preocupó por su bienestar. Realmente un ejemplo para seguir, no solamente con su doctrina, con, con sus libros, sino con su accionar, que creo que eso es una de las cosas particularmente para mí más importantes. O sea, no solamente decir, sino también hacer, y ella lo hizo. Como cada uno de ustedes nos están enseñando a nosotros cada domingo, o por ahí cuando ustedes pueden, pero es un trabajo muy importante para todos nosotros. Fíjense que hace poco que empezamos, que estamos en la Sociedad Teosófica, y gracias a la enseñanza de ustedes podemos cada vez comprender mejor, y creo que ahí es donde viene la regeneración de cada uno de nosotros. Bueno, discúlpenme, con humildad, sinceramente dije lo que sentía. Gracias. Muchas gracias, Civil. Bueno, personalmente yo he comprendido la doctrina secreta más gracias a Annie Besant. Yo entiendo que Annie Besant la volvió comprensible y siempre le he admirado. Una figura gigante. Sí, José Luis, por favor. Gracias, Hugo. Primero agradecerte por el homenaje. Creo hay varios detalles que especificaste que nos muestran que fue un espíritu especial, ¿no? El que tenía que llegar. Si bien al principio tuvo problemas, como muchos, pero finalmente tuvo que llegar a la sociedad teosófica. Yo ahí me sentí identificado porque antes de llegar a la sociedad teosófica fui por varios otras escuelas filosóficas, todo eso, ¿no? Y bueno, pues ya finalmente encontré lo que buscaba desde niño en la sociedad teosófica. Y bueno, ¿para qué voy a comentar más detalles? Pero me sentí identificado. Lo que me impresionó fue el nivel de, de rebeldía, de rebeldía que ella demuestra desde el principio, ¿no? Y ese nivel de rebeldía correctamente manejado, pues le llevó a hacer grandes cosas y yo entiendo que ella revolucionó políticamente la India como mujer, que fue un gran logro en esa época, ¿no? Entonces, eso es, Hugo, te agradezco mucho. Excelente. Gracias, José Luis. Revolucionó la India, pero primero revolucionó Inglaterra. Y al haber revolucionado Inglaterra, revolucionó a todo el mundo. Y yo entiendo que, o sea, tenía tanto carácter, un dominio de las masas, que podía, o sea, tenía tanta energía, ¿no? Y cuando se encontró con la señora Blavatsky, vio el tamaño gigante que tenía la señora Blavatsky espiritual y decidió dejarlo todo, toda la acción social y todo lo que estuvo haciendo antes, y se quedó hasta el día que murió la señora Blavatsky a su lado. Esa es la parte que más me emocionó de todo el relato de Annie Besant. No sé si usted quiere decir algo. Nuestra hermana María Luisa Cabrera tiene unas palabras. Sí, gracias primero, Hugo, gracias por traernos esta biografía de una mujer tan importante, de un ser tan importante en la vida teosófica, en la sociedad teosófica. Sí, como lo han mencionado algunos, esa fortaleza la va demostrando ella desde muy joven. Y no es fácil, ¿no? Ir contra las costumbres, contra la forma de ser de una cultura. Sin embargo, ella, con la fortaleza que digo, que va demostrando, sale adelante y logra imponer, o logra más bien que la sociedad tome conciencia de ciertos
ciertas actitudes que no eran indudablemente fraternales ni justas y que hacían mucho daño a un gran número de miembros de las sociedades, tanto de Inglaterra y como decía Hugo, si bien sus acciones inician en Inglaterra, pero después se difunden por varias partes del mundo y indudablemente grandes cambios que también los hace en la India. Indudablemente para todos nosotros es un gran ejemplo y como una inyección que nos dice la sociedad teosófica, sí, ha sido y es, digamos, una fuerza que va a lograr grandes cambios. Creo que tenemos la gran suerte de formar parte de esta sociedad. Gracias, Hugo, por tan interesante, tan valiosa biografía que nos ha presentado en esta oportunidad. Y gracias a los hermanos pues, que están presentes una vez más. Gracias, María Luisa. Bueno, yo agradezco a todos los hermanos y al programa Loto Blanco por permitirme, y a todos los que nos están acompañando. No sé si alguien más desea expresar alguna opinión. Vito, yo quisiera decir algo. Bueno, primero agradecerte por este tema que me ha emocionado muchísimo, muchísimo. Y realmente esta historia, como la historia de las grandes seres de la teosofía y de la humanidad, llegan al corazón. Entonces es un ejemplo a seguir. Es la señora Besant, una gran revolucionaria. Y para mí los revolucionarios siempre han sido un ejemplo, y más aún ella, ¿no? Que ha hecho la revolución no solamente en la parte material, sino en la parte espiritual. Entonces, para mí, y nos da un ejemplo de que la determinación y la convicción de las ideas es posible llevar adelante. Entonces, es un gran ejemplo a seguir, y para los que hemos estado en la India, sí hemos visto las calles, las avenidas con su nombre y toda la historia que ha dejado, toda esa huella tan profunda que ha dejado, no solo en la India, sino en el mundo, ¿no? Y agradecer a la vida también por darnos la oportunidad de haber llegado a la teosofía y conocer toda esta enseñanza. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Salomón, por favor. Sí, Hugo, muchas gracias. Pues qué personaje tan interesante y tan importante, no solamente para la sociedad teosófica, sino también para el mundo, ¿no? Oye, pues lo que más me enteré, bueno, me resultó muy importante el hecho de que a pesar de esa situación que vivían en ese tiempo las mujeres, tanto la señora Annie Besant como la señora Blavatsky, de que pues no podían hacer mucho porque o sea, le daban tanta importancia al hombre que ellas quedaban disminuidas, ¿no? Y pues a pesar de eso, pues lograron lo que lograron, ¿no? Y pues afortunadamente en el mundo, bueno, yo digo en el mundo porque parece ser que muchos países pues ya le dan la importancia a la mujer que tiene el hombre. O sea, realmente no hay diferencia, ¿no? Porque la inteligencia está en todos, las capacidades están en todos. Y nada más quiero mencionar que en México, en las próximas elecciones para presidente de la República, son 2 mujeres las que están compitiendo. Y nada más. Gracias y tengan buen día todos. Gracias, Salomón. Qué interesante. Bueno, y hay que recordar que gracias al esfuerzo de Annie Besant, que es una pionera, fue que se da esa situación de la igualdad de la mujer. Hermana PC personal. Maru, María Eugenia, buenos días a todos. Buenos días. Hola, pues yo solamente quiero decir que gracias a Annie Besant por ser la líder. Iba a decir que se anticipó a su tiempo, pero creo que no, por ser la visionaria, por estar y ser en el momento que debía de estar e inspirarnos para seguir siendo, no sé si sea correcto decir rebeldes, por no estar de acuerdo en algunas cosas que son y que no debieran de ser. Y esto lo digo porque me llamó mucho
la atención en su momento, también hemos trabajado en su biografía. Ahorita lo que me llamó mucho la atención fue una parte que mencionaste acerca del control natal en su tiempo, que es el mismo problema que tenemos ahora. Y creo que como compromiso, como seres humanos, o quizás como humanidad, es el de ser mejores personas. Entre más conocemos, entre más sabemos, mayor responsabilidad tenemos para actuar en beneficio de, iba a decir, de nosotros mismos, pero esto implica que si es en beneficio mío, también es en beneficio de la humanidad y viceversa. Porque lo que es bueno para mí es bueno para ti. Entonces, muchas gracias por la presentación de su trabajo. Me ha encantado. Volvemos a recordar todo su maravilloso trabajo. Ella es 100% una líder muy venerada en la India. Tiene una increíble cantidad de libros que nos dan la luz que necesitamos en momentos difíciles como los que vivimos actualmente, de acuerdo al ciclo que nos está tocando vivir. Y no nos queda más que tener la valentía que ella tuvo en sus momentos para nosotros tomar el mismo ejemplo y aplicar en nuestras vidas diarias, trabajando en donde nos encontremos, en donde nos tocó vivir, para mejorar este planeta. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, Ana. Quería comentar que sí hubo se hizo un juicio a Charles Bradlaugh por el asunto del control de la natalidad, porque la Iglesia y el Estado de Inglaterra consideraron que era un delito muy grave que ellos pusieran el control de la natalidad. Bradlaugh no quiso hacer su juramento en el juicio sobre la Biblia y Andy Besant aprovechó para hacer comentarios acerca de que la religión era una imposición del Estado. Entonces también impulsó a la libertad de cultos. Otro de los aportes de Andy Besant ha sido la libertad de cultos, o sea que cada quien puede escoger en qué creer, en qué religión creer y no seguir una religión impuesta por el Estado. O sea, son muchas las aportaciones de todos los campos que ha hecho Andy Besant a la humanidad. Lidiet, por favor. Buenos días a todos y a todas. Nada más quería dar las gracias por la conferencia tan refrescante sobre la vida de la señora Besant. Y sí, creo que sí, ella luchó en varios frentes. Yo creo que principalmente por una de las principios de la sociedad teosófica, que es la igualdad de sexo, raza, religión, ¿verdad? Que no haya diferencias, que exista la tolerancia. Y luchó mucho por la parte socioeconómica también, como menciona, en oposición a las políticas del momento, ¿verdad? Yo quisiera nada más reflexionar acerca de que después de 100 años más o menos, ¿verdad? Seguimos con políticos, ¿verdad? Que siempre prometen ayudar, que siempre que sacar a los pobres de la pobreza, que la igualdad y todo, y cuando llegan las cuestiones egoístas que tienen y los reveses políticos se olvidan de la igualdad de oportunidades para la población. Entonces, yo creo que eso no tiene sexo, ni es porque son hombres, ni es porque son mujeres, sino que eso va inherente ya en el ser humano, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que una de las luchas de la sociedad teosófica en esos momentos, porque son 100 años después, refrescamos las mismas diferencias, hemos avanzado, sí, pero también yo creo que como sociedad teosófica tenemos que plantearnos líneas y planeamiento en las tareas nuestras para ayudar a la sociedad realmente, aparte de adquirir nosotros el conocimiento externo, aparte de
el desarrollo interno que cada uno lleva individualmente, tenemos que enfocarnos también a nivel de políticas generales en el país como movimiento teosófico. Gracias. Muchas gracias, Lidia. ¿No le gustaría unas palabras, Emilio? Hola, gracias Hugo. Saludos a todos los hermanos. Gracias por invitarme a decir unas palabras. Lo intentaré. En principio, agradecer enormemente esta oportunidad de participar como oyente en vuestra actividad y en tu presentación, hermano Hugo. Y qué decir que coincido con algunos de los hermanos que Anibesan, para mí como estudiante desde un principio representó ese gran referente en la comprensión de la enseñanza de la literatura teosófica, asequible como ningún otro líder del movimiento en la comprensión, ¿verdad? Y mucho más que incluso las obras de Blavatsky, que muchos de nosotros coincidimos que es un tanto arduo entenderlas, hay que estudiar mucho y hay que reflexionar mucho y hay que tomarse mucho tiempo para entenderlas. En cambio, la enseñanza de Annie Besant, en muchos compañeros y estudiantes coincidimos en eso, ¿no? El gran valor y la gran cualidad que ella tenía como escritora, entre otras muchas que ya se han presentado aquí, que ella tenía para acercar la enseñanza a los estudiantes. Bueno, pues me alegro mucho que cada tanto se reivindique también a todos estos líderes del movimiento después de los primeros fundadores, porque el valor de todos y cada uno de ellos lo tenemos que tener en cuenta, cómo no, porque todos ellos han aportado todo su valor, todo su trabajo, todo su empeño y son un gran ejemplo para todos nosotros. Yo me fijo en ello, qué gran ejemplo. Y ya para terminar, pues entre todos estos ejemplos sois todos vosotros los que como seguidores en cada sección aportáis las conferencias, aportáis vuestro saber, vuestras capacidades y esta es la transmisión, ¿no? Y en ello pues cada uno de nosotros intentamos aportar nuestro pequeño granito de arena. Muchas gracias Hugo y felicidades a la sección boliviana. Me alegro mucho de conoceros. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, gracias, hermanas y hermanos. Yo creo que terminamos aquí este sencillo homenaje a la doctora Annie Besant y la vamos a llevar siempre en nuestros corazones, con mucha gratitud. Bueno, muchas gracias. Agradezco que nos hayan acompañado. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Hugo. Muchísimas Gracias a gracias. todos. Muchas gracias, Huguito. Chao a Gracias, todos. Hugo. Gracias, Gracias a saludos a todos. todos. Gracias, Hola, gracias Milce. mil. Gracias. Gracias, Huguito. Muchas Saludos para gracias. todos. Gracias, Felicidades. Hugo. Gracias a todos. Abrazo para todos y Gracias. todas. Gracias.